Buenos días a todas, a todos. Feliz lunes. Vamos a comenzar este módulo relativo al derecho de reunión, que debo decir, se vincula necesariamente al derecho de asociación. Déjenme compartir aquí una presentación para ir guiando la sesión del día de hoy. Vamos a ver la cuestión de la reunión desde, déjenme hacer grande la pantalla. Desde varios enfoques, desde luego, no solo la idea general de los elementos normativos, que importantes como son, pues tienen una historia y tienen una serie de porqués, ¿no? La reunión libre es quizá el derecho democrático por excelencia. Pocos derechos, ¿no? Son tan evidentemente democráticos como la reunión libre. La reunión libre permite, y lo habíamos visto desde la clase pasada, la libertad de expresión. Obviamente la libertad de expresión tiene un elemento individual. Es un derecho democrático colectivo, ¿no? Y los derechos colectivos en las democracias no son menores, ¿no? Aunque normalmente hemos tendido a pensar, y ese es uno de los ejes de la clase de hoy, tendido a pensar que, derivado de la doctrina liberal, que los derechos y las libertades son individuales, ¿no? Entonces aquí, este derecho resulta importante, ¿no? Desde el punto de vista de lo colectivo, justamente por esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir tratando desde una manera doctrinaria, desde una manera histórica, con algunas críticas relativas a la universalidad de este derecho, porque si es evidentemente o necesariamente, y ahí sí tengo que decir necesariamente democrático, entonces quiere decir que en las no democracias se restringe de manera particular la libertad de reunión, ¿no? Y el tipo de reuniones, las manifestaciones, cómo se da la reunión, son menos formales, por ejemplo, que la asociación, ¿no? La asociación implica no solo una voluntad, sino implica una serie de formalidades que iremos viendo, ¿no? En cambio, el derecho de reunión tiene un carácter más transitorio o tiene por lo menos un carácter menos formal, ¿sí? Entonces, puede ir desde manifestaciones. El otro día hablábamos en el derecho de petición que tenía una vertiente de solicitar desde una vertiente política en sentido amplio, ¿no? Bueno, se materializa mediante la reunión. Reuniones para deliberar, ¿no? Asuntos públicos. Reuniones para constituir igualmente otras asociaciones. O reuniones simple y sencillamente para el recreo. Les voy a ver si encuentro ahorita una vertiente de esto, o sea, todas las posibilidades que tiene el derecho de reunión y que todas son políticas, ¿no? No nada más esta que viene en los artículos que pues de alguna manera observamos los días jueves y viernes, creo que fue, o miércoles y jueves, relativos a el artículo 9 constitucional, ¿no? Que es lo que lo materializa. Pero las reuniones son hasta sociales, ¿no? Entonces, hubo en este país, en los tiempos no democráticos, un miedo que luego se convertía en noticias, ¿no? De los periódicos. Déjenme, aquí les pongo un ejemplo. De cómo se veía, ¿no? Les voy a compartir aquí algunas imágenes, ¿no? Para que vean, nada más que es divertido, pero al mismo tiempo da cuenta de cómo la autoridad veía la reunión, ¿no? Entonces, déjenme, les voy a compartir. Esta es una ventana de
del buscador, pero es que lo que no logro es verlos a ustedes. Por eso es que no puedo. Acá. Déjenme, voy a dejar de compartir esto para que vean, o sea, no solo es la libertad de reunión, insisto en términos políticos, ¿no? Avándaro, la locura, ¿no? Aquí, ¿no? Que tiene a la derecha, el infierno en Avándaro, marihuana, bueno, todo eso, degenere sexual, ¿no? Esto, el infierno en Avándaro, ¿no? Obviamente, bueno, es un diario alarmista, sin duda, ¿no? Pero la verdad es que aún este tipo de reuniones de esparcimiento, ¿no? Estaban no solo prohibidas porque llegaba la policía y hacía redadas, sino que tenían esta percepción social, ¿no? Los degenerados, los hippies, ¿no? Con una idea de cómo tendría que ser la sociedad. Cualquier derecho político, sus manifestaciones, las posibilidades, las restricciones, va a hacer referencia a cómo desde el poder, como desde otros sectores sociales. Y cuando digo desde el poder, no solo es el poder político en sentido estricto, no solo son las autoridades, puede ser el poder de los medios de comunicación, poderes económicos, poder religioso, como desde los poderes se vislumbra, ¿no? A las relaciones sociales que se construyen en esas reuniones, porque es un derecho, decía, colectivo por su propia naturaleza. No puede haber una reunión si no hay personas, por lo menos dos, ¿no? Y con finalidades diversas. Entonces puede ser finalidades de protesta, puede ser finalidades de ocio, puede ser finalidades académicas, ¿no? Y por lo tanto, la reunión tendría en principio que ser respetada, ¿no? Desde luego, dependiendo de la reunión de que se trate, habrá una mayor probabilidad o no de que sea respetada. Pero va vinculado con lo democrático, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esto desde un punto de vista, decía, tanto histórico como normativo, ¿no? Porque, pues, toda la doctrina de los derechos políticos liberales, primer problema, definir a lo liberal, y ya les compartiré una lectura para que comentemos el día de mañana, sobre esta doctrina, ¿no? La doctrina liberal, qué significa y cuáles son los problemas con esto. Porque normalmente tendemos a pensar que es la Revolución Francesa, 1789, la que marca el nacimiento del Estado moderno, de la democracia representativa y en términos civilizatorios el inicio de la modernidad. No es que sea inexacto, es que es tramposo. Y ahorita iremos viendo esta parte necesaria de realizar, de formular una crítica a esta idea. Pero bueno, lo cierto es que desde un punto de vista normativo, voy a pasar acá ahorita me regreso a las otras diapositivas, ¿no? Pero desde un punto de vista normativo, ciertamente es la Revolución Francesa la que marca de alguna manera el inicio de del reconocimiento, por lo menos formal, de los derechos de asociación y de reunión. No que no existieran, ¿no? No que no pudieran existir. Pero ya decíamos, cuando hablamos de derechos políticos en democracia, no nada más es la posibilidad material de que haya reuniones, sino la respuesta que el Estado da, que desde el poder, vamos a ampliar el concepto, que desde el poder puede darse con relación a estas reuniones y cuáles considera legítimas, si no y por qué. Tampoco quiere decir que en democracia todas las reuniones necesariamente son democráticas, ¿no? Depende de su objeto, depende de su naturaleza, depende de sus miembros. ¿Y qué hacemos? Lo plantearemos posteriormente con aquellas reuniones que tendrían un objeto no necesariamente ilícito en términos de delitos propiamente, ¿no? Sino en términos discursivos. Pero vamos a eso, ¿no? Vamos a ir como concatenando estas cosas. Entonces decía, normativamente es en la Declaración de los Derechos, y así se llama, ¿no? Yo no la nombré, los derechos del hombre y el ciudadano, que en su artículo segundo
establece que la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, así está fraseado, y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un primer elemento. Desde ahí podemos considerar, pues, a la asociación política, que bien pudo iniciar con una simple reunión de individuos hasta la creación del Estado, que es un derecho ciudadano de carácter universal. Entonces, bueno, fundamento normativo, pero vamos acá, ¿sí? La primera forma de reunión de asociación es el Estado. Y desde luego esto no quiere decir que dé como resultado a un Estado democrático, decía, la protección del derecho de asociación, estaba acá, perdón, de reunión, es la protección, la respuesta, las formas en que se lleva a cabo, es un buen medidor, un buen termómetro de qué tan democrático puede ser una nación o una respuesta a una protesta, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase pasada la cuestión en Francia, ¿no? Con las protestas por las reformas. Hemos visto en otros momentos, ¿no? Protestas por distintas cosas y respuestas, ¿no? Respuestas desde los poderes, ¿no? No solo desde el poder formalmente constituido. Y entonces es ahí donde vamos a encontrar una tensión, no necesaria, pero probable, entre la ciudadanía organizada, y los poderes, ¿no? Cualquiera que éste sea. Normalmente es el poder de la autoridad, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, decía pues, ¿no? Tiene estas vertientes. Ahorita volvemos a la perspectiva crítica de los derechos humanos y el falso universalismo, pero primero pues tendríamos que contestar para qué nos reunimos y asociamos, y tiene diversas finalidades, ¿no? Ya decía, pueden ser recreativas, pueden ser políticas, pueden ser académicas, ¿no? Por mencionar algunas, ¿sí? Obviamente, cada una de estos porqués, cada una de las respuestas que se pueden elaborar con relación a uno y al otro, ¿no? La asociación precisa de la reunión, para que haya asociación en términos formales tiene que haber reunión. Entonces, pues hay distintos porqués, ¿no? No solo a la hora de constituir el Estado, sino a la hora de por qué nos reunimos, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunas de las respuestas más conocidas, por decirlo de alguna manera. No son las únicas y no son necesariamente las más interesantes, pero sí son las más conocidas, por lo menos. Desde mi perspectiva son las más interesantes, pero esto es desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, entonces, la doctrina aristotélica, Aristóteles, cuando estudia no solo al Estado, sino sus diversas formas, ¿no? Y cuando hace su clasificación de las formas buenas y las formas malas de los estados, cosa que no nos ocupa necesariamente, salvo por una cosa que ahorita diré, él fundamenta la idea de no solo la constitución del Estado, sino de las comunidades políticas, ¿no? Como una necesidad, pero además como una característica esencial, es decir, las personas nos reunimos por propia naturaleza. La naturaleza de las personas es política, ¿no? El hombre político. Cuando digo político, no me refiero únicamente a conformar partidos, no me refiero únicamente a conformar órganos políticos en sentido estricto que compitan electoralmente, no me refiero únicamente a que nos reunamos para discutir política. Me refiero a que se constituyen comunidades que procuran tener una relación con un entorno social, constituirlo, ¿no? Formar cierto tipo de legitimidades, ¿no? Cierto tipo de relaciones sociales, ¿no? Y entonces, dice Aristóteles, somos todos seres políticos por naturaleza. Nos asociamos porque es nuestra propia naturaleza, ¿no? Como la es de algunos otros animales, ¿no? Da el ejemplo de las abejas, ¿no? Las abejas que forman colmenas y que forman sociedades complejas, ¿no? Nuestra propia racionalidad nos lleva a esto justamente para formar
conglomerados sociales que permitan una serie de cosas, no solo constituir autoridades, sino que permitan la vida colectiva, que permitan pues conseguir finalidades individuales, colectivas, etcétera, ¿no? Y luego viene la doctrina contractualista de Hobbes por un lado, de Locke por otro, de Rousseau, ¿no? Y ellos la respuesta que dan es que nos asociamos, nos reunimos, ¿sí? Para constituir al Estado, primero que nada, para constituir una comunidad política que nos permita reunirnos, que nos permita tener unas ciertas libertades, para nuestros fines, pero ellos la respuesta que dan, menos que sea una cuestión natural, es que es una cuestión, sobre todo Hobbes, ¿no? La doctrina hobbesiana, utilitaria, ¿no? Porque nos conviene, ¿sí? Esta doctrina hobbesiana, más allá de todas las críticas que se puedan y deban hacerle, ha sido muy influyente, tanto para explicar la reunión como la asociación, la teoría utilitaria. ¿Qué dice el utilitarismo hobbesiano? No es el único utilitarismo. Ahorita vemos otros tipos de utilitarismo, el de Bentham, ¿no? Pero el utilitarismo hobbesiano dice, no es verdad, es una respuesta, por un lado, ¿no? A Aristóteles, no es verdad que haya una proclividad innata, ¿no? Hacia la asociación y la reunión. Es decir, la reunión y la asociación no son algo natural de las personas, pero se convierten en una necesidad para poder organizar, para poder proteger y para, sobre todo, renunciar por conveniencia, y ahorita voy a eso, a la posibilidad de ejercer la violencia privada. Lo que en realidad, dice Hobbes, es natural para las personas es estar como individuos, ¿no? Es una doctrina que no va hacia lo colectivo, que no va hacia la construcción de lo colectivo. Lo colectivo se construye por la renuncia individual, pero con el fundamento del individualismo, ¿no? Esto es importante porque, les digo, voy a compartirles una lectura que si la leen, mañana comentamos, ¿no? Con relación a la doctrina liberal y cómo se va vinculando con este derecho, sobre todo de reunión, que no puedo dejar de mencionar a la asociación porque le es consustancial. Entonces, pues, la respuesta que da Hobbes es una renuncia, ¿no? A la posibilidad de ejercer la violencia privada, lo cual siempre es posible, inclusive deseable para quien tiene más fuerza, ¿no? Para quien tiene más medios, no solo fuerza física necesariamente, ¿no? Sino quien tiene más medios para hacer su propia voluntad, una doctrina individualista. El fundamento de la sociedad es individual. El fundamento de la sociedad para Aristóteles es colectiva. Nos asociamos no solo porque nos conviene, eso no importa, nos asociamos por naturaleza, ¿sí? Para constituir comunidades políticas y establecer relaciones es la esencia propia del ser humano, ¿no? De la humanidad. Y bueno, eso con relación a Aristóteles, decía entonces Hobbes tiene una idea más bien individualista. Entonces, es una posibilidad solo cuando nos es útil. ¿Por qué renunciaría yo? No yo en lo individual, pero no yo. ¿Por qué renunciaría yo a la posibilidad de hacer lo que yo quisiera? ¿Sí? A la posibilidad de arrebatarle a las personas sus cosas, a la posibilidad de lo que sea, los bienes que son escasos, ¿no? Tenerlos para mí. Y la respuesta que le da Hobbes es, bueno, por un lado, porque siempre puede haber una persona que te derrote en lo individual, pero también porque puede llegar una serie de personas ya organizadas, ¿no? Que conquisten a esas personas desperdigadas. Entonces, ahí se vuelve útil, se vuelve necesario asociarnos, ¿no? Se vuelve necesario reunirnos para constituir a un Estado, ¿sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? Constituir y proteger. ¿Proteger qué? La libertad, ¿sí? Una libertad desde luego acotada, una libertad en donde ya hemos renunciado, decía, a la posibilidad de ejercer la violencia, a la posibilidad de tener a mi alcance todo lo que yo quiera, que desde luego eso no es posible, ¿no? Y bueno, entonces la doctrina contractualista
busca eso, ¿no? Proteger derechos individuales, constituir un Estado que tenga para sí el monopolio del ejercicio de la violencia, ¿no? Pero hay otras respuestas dentro de la doctrina contractualista. Entre ellas está la respuesta que al efecto da John Locke, ¿no? Y como ven, para cuando veamos la perspectiva crítica, pues aquí tenemos un primer elemento, ¿no? Aristóteles, que para términos modernos sería europeo, ¿no? Hobbes, que para términos modernos, inclusive también antiguos, aunque él ya es un autor moderno, es europeo. Locke, lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo esto tiene una influencia en cómo se entiende esta doctrina universalista, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué fundamentar la reunión? ¿Por qué decir que la reunión es importante, constitutiva de democracias, constitutiva del Estado, que se debe proteger, ¿no? Y lo primero que tendremos que decir, recapitulo, ¿no? Es, bueno, la primer forma de reunión y de asociación que constituye algo es el Estado. Y las respuestas que se dan con relación a su constitución son variadas. Y entonces llega Locke y él dice, el contrato social, la reunión, la asociación, atiende no solo a necesidad utilitaria, no solo a configurar un orden político legítimo, sino, y que establezca a partir de esto límites y libertades, sino y sobre todo para proteger la propiedad privada. Otra vez, ¿no? Seguimos teniendo en los contractualistas la idea de que hay que privar, hay que preponderar, hay que preferir a lo individual por encima de lo colectivo. Esto tiene interés para nosotros porque ya decía, el derecho de reunión es un derecho colectivo por antonomasia, por definición, ¿no? Pero esto va a ir en detrimento en muchos momentos de la historia de la propia reunión, ¿no? La propia doctrina liberalista, la propia idea individualista, va a ir en detrimento de la reunión y las asociaciones como algo legítimo, como algo posible, como algo deseable para ir siendo desplazadas por la doctrina individual. Pero resulta que no es nuevo, ¿no? Resulta que en mucha de la doctrina que fundamenta el quehacer democrático contemporáneo, pues está esta idea de que lo privado debe de prevalecer sobre lo público y sobre lo colectivo, ¿sí? Que no es necesariamente lo mismo, porque hay reuniones privadas, ¿no? Y que no necesariamente su objeto es constituir bienes públicos. Pero bueno, entonces, aquí, en los porqués, vamos a encontrar también que nos van a tratar de explicar por qué la gente se reúne. Solo estaba diciendo como noción primigenia, ¿no? Al Estado, pero obviamente no es la única manera ni la única manifestación de la reunión y la asociación. Las formas de reunión, ya había dicho, son variadas y lo que queda por responderse es, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué configuramos espacios expresamente para la reunión? Sean espacios laborales, sean espacios de ocio, ¿no? Porque en un restaurante la gente se congrega, ¿no? Porque comemos lo voy a decir así, ¿no? En manada, ¿no? Vamos a un lugar a pagar por comer platillos y ver a las demás personas comer. ¿Qué sentido tendría eso? ¿Qué sentido tendría ir a una sala de cine a ver una función que yo puedo verla en mi casa, ¿no? No necesariamente la puedo ver en el mismo momento, pero no. Pero bueno, el chiste es que hay posibles respuestas a estos porqués, ¿no? ¿Por qué nos reunimos y para qué nos reunimos? Y entonces, unas de las respuestas son, pues, porque somos seres sociales, porque necesitamos, ¿no? Necesitamos de la asociación. Y la doctrina cultural, por su parte, dice, porque es lo que nos permite constituir una serie de códigos, narrativas, símbolos que le den cohesión al todo social. El todo social tiene sentido en la medida en que establecemos prácticas culturales, ¿no? Y con esto quiero decir cultura no solo en el sentido estricto, ¿no? Cultura como una serie de significados compartidos, idiomas, símbolos, etcétera, representaciones que nos permiten identificarnos como miembros de una comunidad, ¿no? Y ahí va el idioma, y ahí va las formas de habla,
y ahí va ¿cómo se llama? El vestir, etcétera, ¿no? Prácticas religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Calendarizaciones. Entonces, cada uno da una respuesta distinta con relación al por qué. A mí me interesa el por qué, porque no nada más tendríamos que entenderlo como una manifestación de un derecho político en sentido estricto, ¿no? La posibilidad del artículo 9 y sus características y sus restricciones, ¿no? Sino desde un punto de vista más amplio, tratar de responder a los porqués. Y la doctrina que se sigue de los contractualistas individualistas, dicen, ¿por qué nos asociamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos conviene? Porque hay algo que yo voy a obtener de eso, ¿no? Y entonces ensayan, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina, pero la presento porque vamos a hacer una crítica, cuáles son los problemas de eso, ¿no? De pensarlo desde lo individual, pero luego desde la falsa acepción del universalismo, como si llegara a todo mundo de la misma manera estos derechos y se materializaran igual, ¿no? Vistos los textos constitucionales, pues bueno, pues todo mundo tiene la posibilidad de reunirse en forma pacífica, ¿no? Artículo 9 constitucional, que lo vimos un poquito y lo vamos a volver a verlo, ¿no? Ah, bueno, pues está bien, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de esas reuniones en forma pacífica? ¿Cuáles son las respuestas a dichas reuniones? Y ya decíamos, manifestaciones políticas en sentido amplio, en sentido estricto, o ir a un café, ¿sí? Determinadas horas, porque los toques de queda son también una de las limitantes a los derechos de reunión, y ahí, por ejemplo, tenemos las distintas problemáticas. Obviamente, esto lo vamos a vincular el día de mañana a las emergencias sanitarias, como una manifestación inequívoca de una restricción al derecho de reunión, pero no por una decisión necesariamente autoritaria. Ahí veremos en las manifestaciones de esto, ¿no? Cómo puede ser y cómo no, y cómo esto se calibra y cómo esto puede suponer o no un equilibrio entre derechos democráticamente protegidos y bienes jurídicos o no, sociales importantes, tutelados, que deben de prevalecer, ¿no? Ante una situación de emergencia. Pero bueno, entonces, insisto, distintas doctrinas que van diciendo porqués y en los porqués vamos a encontrar respuestas al hecho mismo de por qué las personas se reúnen, pero también las respuestas que por lo tanto podría dar el poder o los poderes con relación a esto. Porque las reuniones, y puse el ejemplo de Avándaro, pero hay muchos, las reuniones no necesariamente han sido tenidas como legítimas en todo momento, ¿no? Dependiendo de sus fines, de su objeto, de lo que se dice en estas, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando algunas variantes, problemáticas, manifestaciones, etcétera. Bueno, entonces pues decía, ¿no? Las doctrinas, sobre todo individualistas, dicen, nos conviene. ¿Por qué iría yo a un restaurante a que me vean comer? ¿No? Bueno, pues porque puede estar asociado con una forma de prestigio social, si es un cierto tipo de restaurante. Puede estar asociada a un cierto tipo de conveniencia económica. No tuve tiempo de prepararlo en mi casa, ¿no? La vida moderna va imponiendo una serie de restricciones y posibilidades y ahí encontramos la respuesta. ¿Por qué es importante saber por qué nos reunimos y no simplemente lo damos por hecho y no nos preocupamos de eso? Porque de eso va a depender la respuesta que dé el poder o los poderes con relación a si una reunión es legítima o no, ¿sí? Entonces, ¿de dónde deriva la legitimidad de reunirse? Es natural que nos reunamos, sí, no y por qué. Es necesario que nos reunamos, sí, no y por qué. Y cuáles son, insisto, sus distintas manifestaciones, ¿no? Y además, porque nos dicen mucho acerca de las sociedades en donde se llevan a cabo las reuniones. No todas las reuniones tienen el mismo fin ni los mismos objetivos, ¿sí? Y no todo el mundo se reúne de la misma manera. Y entonces ahí también, con esto de la doctrina cultural, me interesa, ¿no? Ahondar un poco para ver cómo la reunión o las reuniones son de distinto tipo y que van vinculadas a los tipos de sociedades de que se trata. Dejemos de lado, si es que tal cosa es posible, ¿no? Si son o no democráticas, ¿no? Entonces, hay sociedades, por ejemplo, en donde las reuniones son eminentemente, no digo que solo, pero son eminentemente religiosas, ¿no? Entonces, hay reuniones, hay estas, es que no sé cómo expresarlo de manera tal que
que lo pueda decir de la manera más neutral posible, ¿no? Pero hay personas que acuden a centros religiosos, ¿no? A orar, ¿no? Pero hay quienes lo hacen desde un punto de vista, digamos, como occidental, occidentalizado, a los templos constituidos para eso, hay quienes lo hacen en público, ¿no? Y entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, algunas posibles tensiones con el poder. Recordarán ustedes, o habrán leído, o habrán escuchado, de la guerra cristera, ¿no? Que el gobierno de Plutarco Elías Calles, pues trató como pues de regresar el culto a lo privado, ¿no? De regresar el culto solo a los lugares específicos en donde se podía llevar a cabo, en las iglesias, ¿no? Entonces, había una tensión para con el Estado en términos laicos y religiosos, ¿no? Hay otros lugares en donde la reunión religiosa no solo configura el quehacer social, ¿no? Sino que es el que le da la relevancia a ese lugar específico. Pero al mismo tiempo, ¿no? Establecen quiénes pueden y quiénes no pueden reunirse para esos fines, porque no es igualitario necesariamente, ¿no? Entonces, esto para decir cómo en distintas formas sociales tiene diversas manifestaciones que, insisto, pueden ser religiosas, pueden ser políticas, aunque lo religioso puede también ser político, ¿no? Porque constituyen a la autoridad de una determinada manera, la entienden de otra, ¿no? Y obviamente, entre más democráticos en una sociedad, más tipos de reuniones podrá haber y con mayor legitimidad se entenderán, pero entonces el fundamento puede ser individual, conveniencia, ¿no? De distinta índole, o puede ser colectiva, configurar significados, ¿no? Para mí tiene una importancia, ¿no? Sentirme parte de un grupo y no solo es una respuesta individual de, bueno, entonces es el agregado de las personas, sino que las sociedades en donde nos desempeñamos tienen sus propias formas culturales que van significando, entonces, es decir, es al revés, ¿no? La sociedad como un todo va significando la práctica individual, ¿no? Y entonces la reunión responde a esa idea de constituir significados comunes, de constituir a una identidad, ¿no? Colectiva. Y en las sociedades seculares también encontramos tipos de reuniones que tienen esa finalidad, es decir, no es exclusivo de las sociedades religiosas en donde hay reuniones para constituir significados compartidos, ¿no? A partir de los cuales entendamos, ¿no? Una serie de prácticas y una serie de símbolos que nos identifiquen como miembros de esa comunidad específica. No solo es la parte religiosa, ¿no? En las sociedades seculares también tenemos estos significados culturales, ¿no? Un ejemplo de eso en México es los honores a la bandera, ¿no? Cuando estamos chiquitos aprendemos que los lunes, cosa que puede resultar odiosa o no, pero que nos formamos en el patio y pasa la escolta con la bandera, ¿no? Y cantan el himno nacional y luego el juramento. Bueno, esa es una reunión, ¿no? Colectiva para constituir un significado. ¿Cuál es el significado que se constituye? Pues el significado de ser mexicanas, mexicanos, ¿no? El himno nacional, los símbolos patrios, ¿no? Rendirle honores, porque así se le llama, rendirle honores a la bandera. Entonces, las reuniones también tienen esa finalidad cultural, es a lo que voy, es lo que me interesa, en sociedades seculares y en sociedades religiosas, ¿no? Y para las asociaciones religiosas, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero las sociedades laicas, pues admiten que puede haber más de una religión. Lo que pasa es que hay sociedades que tienen en el elemento religioso su fundamento constitutivo, el fundamento constitutivo de ese tipo de organizaciones, ¿no? Insisto con el concepto, nuestras sociedades laicas o seculares, ¿no? De todas maneras tienen prácticas de reunión que no significan, ¿sí? ¿Sí? Entonces aprendemos de alguna manera, porque ser mexicano no significa, no es absolutamente nada, es una idea, pero no hay nada que a mí me haga, sí, me ven en la calle y dicen, tú eres mexicano. Quizás sí, cuando me escuchan hablar, pero nada más. No hay algo que por mi propia constitución de física, por mis propios rasgos, digan, sí, claro, mexicano, ¿no? Son prácticas, y esas prácticas se aprenden en las reuniones, ¿sí? No solo en las reuniones sociales de los cafés y los restaurantes y los cines, que qué padre que fueran nada más esas, sino en reuniones de tipo cultural en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí que es importante hablar de esto porque también una comunidad política
se vincula, o nos vinculamos unos con otros, se constituye, se entiende a partir de los símbolos compartidos, ¿sí? ¿Y cómo tenemos otra vez esos símbolos compartidos? Pues a partir de esas prácticas que son de reunión asociativas, ¿no? Nos asocian a nosotros, nos asociamos nosotras y nosotros como mexicanos, ¿sí? Como portadores de una historia, de una lengua, de una cultura, a partir de esas manifestaciones, ¿no? Entonces, tiene una importancia más allá de lo meramente normativo, ¿no? Una importancia social, ¿sí? Bueno, entonces vamos a esto que me interesa hacer más allá de esta primer parte de la importancia de la reunión, más allá de solo lo estrictamente político, jurídico, la importancia social, constituir significados, ¿sí? Y ya después vemos otro concepto dentro de esta importancia social, de pues, sí, cuando las sociedades son más complejas, tienen más elementos, entonces vamos a ver que hay otro tipo de núcleos, ¿no? O microsociedades, si quieren decirlo así, dentro de un conjunto, ¿no? Pero ahorita lo complicamos. Primero vamos a la crítica de toda la doctrina liberal, porque si decíamos que las respuestas posibles son estas, no son las únicas, son algunas de las respuestas posibles a por qué nos asociamos, esto va ligado con una idea occidental y occidentalizada de la universalidad. Aquí está la Revolución Francesa, ¿no? Que la Revolución Francesa fue producto de una protesta política que supuso la subversión de un orden, la creación de uno nuevo, la creación de una doctrina, acompañada desde luego de ideas que habían sido posibles, que habían germinado gracias a reuniones, ¿no? Los enciclopedistas, Voltaire, Diderot, ¿no? Etcétera, que cuestionaban el orden político imperante de la monarquía, mal llamada monarquía absoluta, pero que, bueno, concentraba para sí mucho poder. No todo, no era absoluta en esos términos, pero que concentraba para sí mucho poder y en una época de hambruna, ¿no? Pues resultaba hasta insultante los bienes que tenían, ¿no? Entonces, con una idea de igualdad, ¿no? Para los que eran iguales, desde luego, y ahí va la crítica, ¿no? Con una idea de igualdad o a partir de una idea de igualdad, hablando de significados culturales, ¿no? Pues hay una revolución armada, subvierten un orden, guillotinan a los reyes y viene primero un orden imperial y luego se va transformando en una república con una noción de igualdad. Esa noción de igualdad como titulares de derechos, tanto individuales como colectivos, pero sobre todo individuales, porque es una doctrina, insisto, que es individual, va acompañada de la idea del universalismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pues esta universalidad necesariamente tiene que ser pasada por la crítica, porque la noción de derechos humanos, en cuanto a concepto cultural e histórico, en cuanto a ideal regulativo, ético y jurídico prepositivo, lleva aparejada esta idea de la vocación de universalidad, vocación de derechos adscritos a todas las personas cuya titularidad corresponde igualmente a todas y todos, ¿no? Desde el punto de vista histórico, ¿no? De la formación doctrinal de los derechos humanos, esta conexión entre la idea de igualdad y la noción misma de derechos humanos aparece casi de manera diáfana, ¿no? Por lo menos en nuestro imaginario. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, artículo primero, creo que es constitucional, ¿no? Pues no es cierto, no es cierto, no son, y no lo digo como una necesidad de que no lo sean, sino como un hecho. Lo podrán ser en el enunciado, ¿no? De jure, pero no necesariamente es así de facto, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de esto y cómo se manifiesta en la reunión, cuáles reuniones son legítimas, cuáles han sido legítimas y cuáles no. Bueno, entonces, esta noción que parece diáfana, ¿no? La gestación doctrinal del concepto de derechos humanos, que no se inicia hasta que empieza a abrirse paso la idea de igual dignidad de todas las personas, ¿sí? Existe un acuerdo generalizado en lo que respecta a considerar que las raíces filosóficas de los derechos humanos se remontan y se hallan íntimamente ligadas a los avatares históricos del pensamiento humanista, ¿no? Entendiendo por tal el que afirma la dignidad humana, ¿sí? Entonces, bueno,
Pero desde luego, esto no ha sido tan automático, ¿sí? El estoicismo, por ejemplo, afirma la unidad universal de todas las personas. El origen de este universalismo o cosmopolitismo se encuentra en el estoicismo medio, la obra de Panecio de Rodas, en donde aparece por primera vez una conciencia de la igual dignidad de todas las personas como algo previo a su pertenencia a cualesquiera grupos y la necesidad de un idéntico respeto a todas y todos ellos. Una idea, ¿no?, que luego recoge y desarrolla Cicerón y desde luego Séneca, ¿no? La idea de humanitas, cuyo valor estriba en la superación del particularismo propio del pensamiento griego clásico, en el que la fuente del reconocimiento era la pertenencia a la comunidad política, no la condición de ser una persona, ¿sí? No había, pues, concepción universal de las personas. Entonces, los extranjeros, por ejemplo, aparecían como esclavos potenciales. Ya no hablemos de las mujeres, que no tenían ningún derecho reconocido. Entonces, frente a esto, la noción de humanitas subraya la irreductibilidad de las personas a la ciudadanía. Claro, el estoicismo tenía distintas limitaciones, ¿no?, para fundamentar adecuadamente la idea de derechos humanos. No hay una noción propiamente de persona. Yo dije persona para hacerlo inclusiva, en realidad decía ciudadano, en realidad decía hombre, ¿no? La primacía que concede a la autarquía, ¿no?, la independencia, conduce a ver la dignidad humana exclusivamente como dignidad ética, ¿no?, fruto de la virtud, olvidando la ontológica, ¿no?, que sería algo dado por igual a todas y todos. Entonces, el estoicismo, que ha tenido una influencia decisiva en cómo se comprende a las personas, a la humanidad de manera moderna, acaba por reducir la condición de sujeto de derechos de persona a aquel que es independiente, ¿sí? Luego, en el paso del estoicismo a la modernidad, tiene lugar, por lo menos en parte, una transposición del ideal de la autarquía al ámbito de la praxis, ¿no? El dominio técnico de la naturaleza, la autosuficiencia económica de las personas, ¿no? Aquí vamos a encontrar, entonces, ya les decía, reuniones que son posibles ya de distinta índole, ¿no? No solo reuniones constitutivas de autoridad, como puede ser las reuniones políticas, asociaciones políticas para conformar al Estado y en todo caso, ya veremos eso, ¿no?, los partidos políticos como una posibilidad, que no es algo que funde necesariamente a los órdenes políticos, porque no es la respuesta ni que da Hobbes, ni que da Rousseau, la idea de que haya competencia política necesariamente. Eso va más adelante, pero a partir de esta doctrina, ¿sí?, el dominio técnico de la naturaleza, la autosuficiencia económica del individuo, vemos, ¿no?, que el tipo de reuniones posibles es ya más variado, ¿no? Reuniones para fines laborales, ¿no? Entonces, las congregaciones, insisto, laborales, ¿no? Gente que tiene intereses comunes compartidos, que constituyen un área de especialidad, ¿no?, a partir de la cual pueden trabajar, ¿sí? Los gremios, ¿no?, que después se convertirán en los sindicatos, que van a ser un factor de poder, un factor de peso importante en la conformación tanto de partidos políticos como de otro tipo de Estado, ¿no?, inclusive democrático. Entonces, hay este tipo de reuniones, ¿sí? Con miras a la especialización en el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, estos son algunas, ¿no?, de las doctrinas que van dando las bases, ¿no?, para la idea de cómo la universalidad va significando también, ¿no?, distinto tipo de reuniones, pero todavía dejando de lado a muchas personas y configurando un cierto tipo de orden social. En la Edad Moderna se elaboran las teorías de los derechos naturales, ¿no?, que son el precedente inmediato de la noción de derechos humanos, que estaban anticipadas ya en la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes y desarrolladas por el justnaturalismo racionalista y difundidas por el pensamiento ilustrado. En estas teorías, los derechos naturales, como indica su propia denominación, el fundamento de estos es la naturaleza humana. Por lo tanto, se trata de derechos innatos, inherentes por naturaleza a toda persona, derechos universales, ¿sí?
Esta concepción de los derechos humanos, como derechos naturales y universales es la que plasman las primeras declaraciones de derechos del último cuarto de siglo, ¿sí? Con las trampas que ahorita vemos, ¿no? Y que se manifiestan en quienes no se pueden reunir porque no tienen condición de persona. La Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la idea de la universalidad como inherente, consustancial a la idea misma de derechos humanos desde sus orígenes. Una vocación de universalidad que le da a la idea de derechos humanos su sentido, su significado propios, ¿no? Como instrumentos de progreso, de liberación, de emancipación humana y también de defensa, de protección, de tutela de los más débiles. Ahorita vemos que eso es algo que tendríamos que poner en cuestión, ¿no? Estos aspectos guardan conexión, pero no se identifican totalmente, ¿no? Esta vocación de universalidad, de igualdad en cuanto a la titularidad de las y los mismos, es la que ha originado o legitimado procesos de generalización y de especificación, ¿sí? Entonces, obviamente, los derechos humanos no son universales, ni como cuestión de hecho, precisamente por eso, he entendido que no es acertado ni desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista práctico de protección y garantías de los derechos, prescindir de la universalidad como nota del concepto de derechos humanos. Despojada de este rasgo de universalidad, la noción de derechos humanos se desvirtúa, ¿no? Pierde su sentido y significado. De hecho, en los periodos de mayor florecimiento de la idea de derechos humanos, finales del siglo XVIII y después de la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho hincapié en su universalidad, aunque en ocasiones esto haya tenido un carácter puramente retórico, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, si se oscurece pues la conciencia de universalidad, la propia tradición de derechos humanos se debilita. Y no obstante, no podemos pensar que haya sido necesariamente una promesa cumplida, ¿no? La promesa cumplida de la Ilustración, la universalidad, ¿no? Las doctrinas de los más destacados, y lo digo así con no, autores ilustrados, defensores de la idea de derechos naturales, y en el primer momento el reconocimiento jurídico positivo de los derechos humanos, encontramos proclamaciones retóricas de la universalidad de los mismos, ¿no? Pero, paradójicamente, ambos sectores, amplios sectores de personas, quedan excluidos de la titularidad y de los beneficios de los derechos, ¿no? Mujeres, no blancos, no propietarios, o sea, los trabajadores manuales. Por eso decía, uno de las manifestaciones que va gestando el derecho de reunión en democracias no solo tiene que ver con la idea de ejercicio de derechos políticos en sentido amplio y estricto, ¿no? Es decir, formar organizaciones para participar y discutir en la política, sino también asociaciones de trabajadoras y trabajadores, que en este caso primero serán trabajadores que van pidiendo derechos. Está en la obra de Charles Dickens, ¿no? La carencia de derechos que tenía la clase obrera en la etapa de la revolución industrial, ¿no? No había derechos, obviamente, de organización, no había derechos de asociación, no había derecho de reunión y con ello otros que le son producto. Reconocimiento a un salario digno, a jornadas laborales pues más o menos racionales, ¿no? A un mínimo de edad un mínimo de edad para trabajar y así sucesivamente. Entonces, esto pasaba y ha pasado por alto en varios momentos de la historia para dejar de asignarle a determinadas personas el reconocimiento, no solo a la legitimidad, sino a su condición de persona. ¿Sí? Obviamente, la noción moderna, la noción contemporánea, va ampliando esa universalidad y se manifiesta de distintas maneras como posibilidades de reunión y de asociación, cuyo efecto más visible es la posibilidad no solo de partidos y organizaciones políticas, sino de identificar a personas como miembros de un grupo que tiene legitimidad dentro de una comunidad política, ¿no? A eso vamos a llegar. Pero como la trayectoria no es automática, pues entonces voy haciendo esta crítica como todas las dificultades y lo que significa entonces, porque en una lámina decíamos, es el derecho democrático por antonomasia. ¿Qué significa eso? Significa no que las democracias lo protejan como un producto de los acuerdos sociales, sino que
los distintos componentes de las personas, los distintos componentes colectivos, ¿no? Han logrado, de alguna manera, y muchas veces con lucha, ¿no? La mayoría de las veces con lucha, la mayoría de las veces en contra de los poderes, pues han logrado un reconocimiento a la titularidad de derechos como miembros de una colectividad distinta, diferenciada, aunque no con ello quiere decir que no formen parte de la comunidad primigenia, ¿no? Pero bueno, vamos a eso, ¿no? Entonces, pues, esta incoherencia de la exclusión se da tanto en el plano teórico como en el jurídico político. Ya había hablado de Locke, ¿no? La existencia de derechos naturales de todo hombre, aceptando sin dificultad la institución de la esclavitud, ¿no? De acuerdo con Locke, y esto lo cito, es decir, es una cita textual, y con ello no es una invitación a no leer los ensayos sobre el gobierno civil, solo hacerlo con el ojo crítico, ¿no? Dice, los esclavos perdieron el derecho a la vida y a sus libertades al mismo tiempo que sus bienes, y como condición de esclavos, y como su condición de esclavos los hace incapaces de poseer ninguna propiedad, no pueden ser considerados dentro de ese estado como partes de una sociedad civil, ya que la finalidad primordial de esta es la defensa de la propiedad, ¿sí? En la Declaración de Independencia de los Derechos de los Estados Unidos, perdón, se proclama solemnemente: tenemos las siguientes verdades por evidentes en sí mismas: que todos los hombres han sido creados iguales, que les han sido otorgados por su creador ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Esta afirmación se compatibilizó con el mantenimiento de la esclavitud hasta la finalización de la Guerra de Secesión, casi un siglo después, ¿no? Las personas de color no quedaban, por tanto, incluidas dentro del concepto genérico de hombres. Y aún después, ¿no? Es en Estados Unidos donde surgen algo a lo que vamos a llegar, acciones afirmativas, ¿no? Para reconocerles legitimidad a ciertas personas y que puedan integrarse, puedan asociarse a ciertos espacios sociales, ¿no? Como las universidades, como en los camiones había la segregación. La segregación es una manera de no reconocer la legitimidad para asociarse de unas personas con otras, ¿no? Por eso yo decía, no pensemos únicamente en la asociación como un partido político o una asociación política nacional que quiere discutir asuntos electorales, ¿no? Sino de distinta índole. Ir a un restaurante, bueno, pues había segregación, entonces había restaurantes para blancos y restaurantes para personas de color. Hay una película que, más allá de que la crítica que se le puede hacer a la película no importa, porque se llama The Green Book, ¿no? Un pianista muy famoso que vivía arribita del Carnegie Hall en Nueva York, él siendo una persona afrodescendiente, que viaja al sur a dar una serie de conciertos y se da cuenta, porque él vivía pues en Nueva York, en donde la segregación ya no era una realidad material, ¿no? Él no tenía ningún problema, él vivía muy bien, ¿no? De la manera burguesa, de hecho contrata a un chofer que es de ascendencia italiana y blanco de piel, y sin embargo, en el sur era el Green Book, era el librito en donde podían o no hospedarse las personas de color, ¿no? Entonces había la segregación, una limitación al derecho de reunión, de facto. Claro, en algunos casos también era de jure, ¿no? Le pasó a Rosa Parks que no le cedió el asiento a una persona que tenía supuestamente un derecho preferente por ser blanco, ¿no? El régimen del apartheid en Sudáfrica, que subsistió durante el siglo XX, hasta casi finales del siglo XX, ¿no? El encarcelamiento de Mandela. Entonces, solo para ver cómo esta doctrina universalista pretendida que funda ese orden, pues en realidad ha tenido sus manifestaciones políticas de facto, en donde no se protegen, no se reconocen la legitimidad de ciertas personas para participar en reuniones de distinta índole, ¿no? Sea para ir a la escuela, sea para sentarse en un autobús, sea para hospedarse en algún lugar, que son, por su propia naturaleza, formas de materializar la reunión, ¿sí? ¿Quiénes se pueden reunir, en dónde y por qué? Esas son como las preguntas, ¿no? Bueno, siguiendo entonces con esta crítica, ¿no? La Declaración Francesa de 1789 establece, y cito, y digo cito por cómo está fraseado, porque dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
Esta afirmación, no obstante, durante mucho tiempo coexistió con el voto censitario, donde los votos tienen de diferente peso, diferente importancia, ¿no? Y con la exclusión de las mujeres, desde luego, del derecho al voto. Las mujeres, por tanto, no quedaban incluidas en el concepto genérico hombre, ¿sí? Que son conceptos que no son individuales, ¿no? O sea, hacen referencia supuestamente a un conjunto, por lo tanto, reúnen, agrupan a las personas y las constituyen como titulares de derechos, ¿sí? Otra vez, como producto de la asociación en términos amplios, ¿no? Bueno, entonces son contradicciones, ¿no? Que saltan a la vista. Desde el primer momento hubo quienes, desde luego, lo pusieron de manifiesto. En la época en que se elaboró la Declaración de Independencia, hubo quienes subrayaron la dificultad de conciliar la afirmación de la igualdad esencial de las personas con el mantenimiento de la esclavitud. Inclusive, en la redacción inicial de la Declaración de Derechos, de la Declaración de Independencia, perdón, en los Estados Unidos, había una cláusula que condenaba la esclavitud, pero en el debate del Congreso fue suprimida a instancia de los representantes de Carolina del Sur y de Georgia. En Carolina del Sur y de Georgia, aún hoy, ¿no? Hay quienes reivindican la existencia o propugnan por la existencia de la bandera confederada, que es la bandera esclavista, ¿no? Entonces, bueno, desde 1774, diversas sociedades abogaban por una progresiva abolición de la esclavitud, lo cual trajo como consecuencia que se lograra abolirla en algunas leyes locales, ¿no? En Vermont, en Massachusetts, perdón, en New Jersey y en Nueva York, ¿no? Es evidente, pues, que la coherencia con los principios ilustrados exigía la supresión de la esclavitud. Así se decretó en Francia durante el periodo revolucionario. Luego, la exclusión de los trabajadores manuales, por eso les decía, reuniones, ¿no? Que agremiaban a ciertas personas que luego se convirtieron en asociaciones con fines políticos, los sindicatos, ¿no? Pero bueno, la exclusión, pues, de los obreros, trabajadores manuales del derecho de sufragio, y apareció siempre como algo discutido en el interior mismo del movimiento revolucionario francés. La Constitución de 1793, aunque nunca llegó a entrar en vigor, ya establecía un sufragio universal masculino. En cuanto a la exclusión de mujeres, no faltaron algunas voces, aunque ciertamente muy aisladas, para denunciarla, ¿no? Dentro de la reivindicación de los derechos de las mujeres está Condorcet, ¿no? Hay un libro que, bueno, luego si les interesa pueden acudir a él, ¿no? Que son las cartas de un burgués de Nueva Hampshire a un ciudadano de Virginia sobre la utilidad de dividir el poder legislativo en varios cuerpos, ¿no? Y luego está Olympia de Gouges, no sé si se pronuncia así, en el marco del movimiento revolucionario francés, y fuera del ámbito francés, aunque muy vinculada a círculos liberales británicos y a los principios de la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft, ¿no? Y lo que argumentan ellas y ellos es la igualdad natural entre los sexos, ¿no? En particular en lo que se refiere a sus facultades intelectuales. ¿Esto por qué importa para efectos del derecho de asociación? Porque fue la asociación, ¿sí?, la que les permitió reivindicar esos derechos y conquistarlos. Si no se hubieran asociado, si no se hubieran reunido para reclamarlos, si no se hubieran identificado como un colectivo diferenciado al que no les eran reconocidos derechos, no hubieran podido tenerlos como reconocidos, ¿no? Entonces, ahí la importancia, ¿no? No solo del reconocimiento de la legitimidad de la reunión, sino de la reunión como una manifestación de un derecho político que tiene efectos para su reconocimiento, ¿sí? Esta tesis, pues, de la igualdad de los sexos natural ya había sido sostenida en el siglo XVII por un racionalista poco conocido que se llama, no sé si se pronuncia así, pero algo así como Poulain de la Barre, que había proclamado que la inteligencia, que la razón, no tiene sexo. Una afirmación que hoy nos parece evidente, pero en su momento constituía un decisivo paso adelante frente a posiciones como las de Rousseau o Hegel, que defendían abiertamente el carácter limitado de la razón de las mujeres, que nunca alcanzaría el mismo nivel que el de los hombres, ¿no? Esta afirmación de la igualdad natural entre los sexos en el plano racional, o sea, en cuanto a capacidad intelectual,
tiene importancia decisiva a la hora de justificar los derechos de las mujeres. Insisto, cuando digo de las mujeres, quiere decir como grupo, como colectivo, ¿sí? Derechos que tienen, que reivindican una serie de libertades individuales, pero que no sería posible de materializarlas si no tuvieran un reconocimiento colectivo, como grupo, como asociación, ¿sí? Entonces, bueno, estas contradicciones, no obstante, ¿sí? Pues permanecieron, se mantuvieron durante mucho tiempo, probablemente debido al hecho de que mientras se afirmaba esta pretendida universalidad de los derechos humanos, había sectores de personas en los que no se reparaba o no se quería reparar, ¿no? El fenómeno de la marginalización o marginación, que puede tener distintos matices, distintas formas de materializarse, ¿sí? Marginados son aquellos que estando presentes son tratados como ausentes, ¿sí? Esto importa específicamente, ay Dios, es que están entre y entre aquí al salón y entonces me distraen porque yo no sé si van a hacer algo aquí y entonces quizás en unos momentos tenga que interrumpir la clase para ir a dar a otro lado porque entran y salen y me distraen. Bueno, esta afirmación de la igualdad natural entre los sexos en plano racional como capacidad intelectual, insisto, tiene una importancia decisiva para justificar derechos, ¿sí? Pero la idea de universalidad se vincula con la idea de la marginación, ¿no? Entonces, se ignora a las personas, se ignora como individuos o como colectivo, ¿no? Marginados, ya decía, son aquellos que estando presentes son tratados como ausentes. Pensamos en el apartheid, ¿no? Y decimos qué grave. Pensamos en las mujeres en su momento, a principios del siglo XIX, y decimos qué grave, pero no necesariamente todos reparan en las propias personas marginadas el día de hoy, ¿no? Que han ido conquistando poco a poco derechos, pero que se les siguen esquilmando, ¿no? Que se les siguen dejando de reconocer a comunidades tales como la LGBTIQ+, como los afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, también se ha argumentado la justificación de la exclusión de estas personas, digamos, en lo histórico, ¿sí? Pero también actualmente, ¿no? Entonces, bueno, así como se sostenía la inferioridad física e intelectual de los afroamericanos, la fragilidad física, la menor capacidad intelectual y la tendencia a dejarse llevar por los sentimientos más que por la razón de las mujeres. No estoy diciendo que esto sea, sino lo que decía, ¿no? La falta de independencia económica de los trabajadores manuales, que les impedía, dedicarse a la política, y por lo tanto tener legitimidad como grupo, que es lo que me interesa, ¿no? ¿Por qué está hablando tanto de esto? Porque la asociación implica tener legitimidad como grupo para una serie de personas que sean reconocidas de una manera ciertamente diferenciada, distinta a otros miembros de la colectividad, pero pertenecientes a esta, y por lo tanto que tengan derechos dentro de la misma, ¿no? Bueno, entonces hay un amplio acuerdo en subrayar que el origen de estas exclusiones se encuentra en el individualismo, que inspira la concepción ilustrada de los derechos naturales. Por eso iniciamos, ¿no? Hablando de los individualistas. En ella convive la fundamentación universalista de los derechos, paradójicamente, y la raíz de las exclusiones. Por eso resulta ambiguo el mensaje de la ilustración en este sentido, ¿no? De acuerdo con la filosofía individualista, la persona titular, pretendidamente universal de los derechos, no son todos los seres humanos, ¿no? Aunque así se proclame retóricamente, sino el individuo. El individuo no simplemente en su acepción de cada miembro de la especie humana que no puede ser dividido, sino individuo concebido como una abstracción, ¿sí? Lo cual es, ¿no?, separar por medio de una operación intelectual cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente, ¿no? Esta abstracción individualista presenta a el individuo como autónomo, autosuficiente, independiente, no solo distinto, sino aislado, separado de los demás.
Entonces, ahí opera una confusión entre libertad e independencia y se presenta esa autosuficiencia como la esencia del ser humano. Entonces, el individuo entendido así, pues no es real, no es un sujeto ficticio, contrafáctico, inexistente. Los seres humanos realmente existentes no somos independientes por naturaleza, ¿sí? No somos independientes por naturaleza. Inclusive el concepto de persona es relacional. Yo no puedo ser una persona aislado, ¿sí? Para identificarme como persona, aún en lo individual, necesito de otro que se identifique también como algo distinto a yo, ¿sí? Eh, Somos en todo caso libres, pero en el contexto de una estrecha red de vinculaciones recíprocas con las y los demás, ¿no? Cada persona es distinta de las demás, no puede ser confundida con otras y es en sí misma un valor absoluto, por lo tanto, no puede ser sacrificada a los intereses de otros o de la colectividad, ¿sí? Es un punto de no retorno, ¿sí? Cada persona no está separada, aislada, desvinculada de los demás, de las demás, ¿no? Ni es autosuficiente, ningún ser humano real concreto es autosuficiente. Necesitamos asociarnos, ¿sí? Necesitamos reunirnos. La existencia de cada cual se halla en estrecha independencia con la existencia de otras y otros y con el entorno, ¿sí? Esto ya lo había tratado la tradición iusnaturalista humanista y desde luego la democracia, ya iremos viendo, ¿no? La doctrina democrática colectivista, ¿no? En donde se construye la fundamentación moderna de los derechos humanos, desde sus formulaciones religiosas, replanteadas en el tránsito a la modernidad por los clásicos españoles, el pensamiento racionalista hasta Kant, ¿no? Que puede ser considerado como su culminación y máximo representante, ¿sí? Pero esta filosofía individualista es expresión de unos intereses sociales, políticos, económicos muy concretos, ¿no? Los de la burguesía como clase social ascendente a lo largo de la Edad Moderna. Entonces, el individuo identifica ideológicamente ese sujeto abstracto e inexistente con una determinada categoría de seres humanos, concretos y realmente existentes, ¿no? El hombre, blanco, adulto, propietario, o al menos profesional y ciudadano, y se convierten en el prototipo de lo humano, ¿sí? En este pretendido universalismo de las teorías morales, ¿no? De tradición occidental, de Hobbes hasta Rawls, ¿no? No es tal, sino un universalismo, le llama ella, sustitucionalista, ¿no? En donde se sustituye al todo, la universalidad humana en su pluralidad y diversidad, importante, por una de sus partes. Lo universal se identifica subrepticiamente con las experiencias de un grupo específico de sujetos. Entonces, esta sustitución ideológica y subrepticia, ¿no? Solo hasta cierto punto, explicaría todas las exclusiones a las que me he referido, ¿no? La crítica feminista ha desvelado que esta abstracción del hombre adulto antes de haber nacido, antes de haber sido niño, independiente en la esfera pública y económica, oculta todo un sector de la realidad, ¿no? El ámbito doméstico familiar, en donde se proporciona la protección a la indigencia humana, se satisfacen necesidades de alimentación, de cuidado, de afecto, reproductivas, tareas que quedan asignadas a las mujeres y excluidas del ámbito de la justicia y los derechos, ¿no? La crítica marxista, que podrá uno o no compartir todos sus extremos, pone de manifiesto cómo los derechos del individuo burgués descansan sobre la explotación del proletariado, ¿no? Que es el proletariado, un concepto que no podría entenderse en lo individual, tiene que entenderse necesariamente como colectivo, solo asociados, ¿sí? Solo reunidos, ¿sí? Solo reunidos cuentan. Bueno, entonces, esto también nos lleva a referirnos a la exclusión de las y los extranjeros, ¿no? Que también encuentra sus fundamentos teóricos en la filosofía universalista, individualista, de las doctrinas contractualistas, ¿no? Por eso, por ahí hablé de ello, ¿no? De acuerdo con las teorías contractualistas, los derechos del hombre, del estado de naturaleza, se convierten en derechos del ciudadano una vez que se constituye la sociedad civil y el Estado. El contenido práctico, el significado político de las teorías de los derechos naturales estriba en fundamentar los derechos de la ciudadanía en el ordenamiento jurídico estatal que debe reconocer, respetar y garantizar, ¿no? Bueno, entonces eso
con base a la idea de cómo estas contradicciones, ¿no? Se van gestando. No obstante, la potencialidad universalista que cierra el concepto de derechos humanos dio lugar a la progresiva extensión de estos, ¿no? A categorías que inicialmente de personas, categorías de personas que inicialmente estaban excluidas por razones de sexo, raza, clase, ¿sí? Un proceso de generalización que se va registrando a lo largo de los siglos XIX y XX. Aquí, como decía, pues viene a colación la importancia de la asociación y de la reunión. El movimiento obrero, el socialismo democrático, ¿no? Pusieron de manifiesto las contradicciones de este modelo liberal que limitaba la participación por razones de cultura, de riqueza, y reclamaron la generalización de los derechos de participación política a los trabajadores, a los no propietarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Es, como decía, el tránsito de los sujetos individuales a sujetos colectivos, ¿sí? Sujetas y sujetos colectivos. Para lo cual necesariamente precisa la asociación, ¿no? ¿Por qué? Y desde luego la reunión. ¿Por qué? Porque en lo individual, ya vimos, había muchas exclusiones. En lo individual solo se había considerado a un cierto tipo de personas. El logro de el reconocimiento de otras formas, ¿no? De otras formas humanas, como también titulares de derechos, se da solo por la asociación, ¿sí? Solo porque se reúnen para reclamar derechos, pero primero para identificarse como grupo. Está bien contado en un libro que les recomiendo mucho, es un tabicote que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, de Eric Hobsbawm, ¿no? Y ahí él va contando cómo los sujetos, primero como individuos, cuentan poco, ¿no? Un trabajador como trabajador en lo individual, en ese momento, ¿no? Me estoy refiriendo a la época de la revolución industrial, con todos estos cambios tecnológicos, ¿no? La automatización, pero también la precarización laboral, ¿no? Como un subproducto de esto, ¿no? O un producto. Y entonces no es sino hasta que adquieren conciencia de que son parte de un colectivo y se reúnen para tratar los asuntos que les son propios, ¿sí? Que entonces pueden reclamar derechos, ¿sí? O sea, la asociación como un elemento fundante de ciertos colectivos que no tenían derechos individuales reconocidos y ni colectivos, porque aquí no solo se les reconoce un derecho individual como personas titulares de derechos de los trabajadores, ya les decía, jornada digna, un salario, etcétera, sino como pertenecientes a un grupo social específico. Las sociedades contemporáneas y las sociedades modernas, entonces, están compuestos por distintos grupos. La pluralidad, ¿no? Es un valor esencial de la democracia. No se lograría sin asociación, ¿sí? No se lograría sin, o sea, esa pluralidad no es meramente un producto individual, es un producto del reconocimiento colectivo de personas que están vinculadas entre sí por una serie de nociones, expectativas, significados comunes que los diferencian del resto, ¿sí? Y esta ha sido la lucha democrática en realidad, ¿no? Asociaciones para que en lo colectivo se les reconozcan derechos individuales, no al revés, ¿sí? Entonces, esta reivindicación fue incorporando al derecho positivo en términos generales el sufragio universal, primero masculino, que se fue consiguiendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en distintos países. Es un poco lo que trata, aunque él en otros términos, porque no solo habla del derecho al sufragio, como si ese fuera el único derecho político al que podrían aspirar las masas obreras, pero como, insisto, conforman una noción de pertenecemos a un grupo, a una clase que ha sido marginada, excluida, que no tiene reconocimiento de derechos, y solo reuniéndonos, discutiendo, asociándonos, vamos a poder lograr algo en términos individuales y colectivos como clase, ¿no?
Entonces, siempre van a estar vinculados como una asociación, ¿sí? De forma simultánea a esta lucha por la generalización de los derechos de participación política, protagonizada por las mismas fuerzas sociales y políticas, movimiento obrero, que precisa de la asociación, ¿sí? Precisa de la reunión para hacer el socialismo democrático, tuvo lugar una lucha por los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para que las libertades sean reales y efectivas para todas y todos. Este proceso desembocó en la incorporación de esos derechos sociales, económicos, culturales al derecho positivo, al lado de las tradiciones de los derechos individuales, ¿no? Se trata de la segunda generación de derechos humanos considerados como característicos del Estado social de derecho. El sufragio universal femenino siempre se vio relegada a un segundo plano. De hecho, su reconocimiento jurídico positivo tuvo lugar en general en un momento posterior a la consecución del sufragio universal masculino. Y ya no solo pensemos, bueno, se garantizó en México a partir de 1953 el sufragio universal femenino, lo cual no quiere decir que materialmente tuvieran las mismas condiciones para ejercer y que se les reconocieran derechos como un grupo social. Por eso insisto en lo de asociación, no solamente como un derecho de las personas asociadas, sino como desde fuera, ¿no? Desde fuera de ese grupo se les dé un reconocimiento específico como pertenecientes a un grupo con legitimidad social, ¿sí? O sea, jueguen las dos vías y no solo desde el punto de vista del ejercicio del poder, sino desde el punto de vista de cómo la sociedad vislumbra a ese agregado de personas que tienen intereses pues más o menos comunes o por lo menos pugnan por una serie de derechos y un reconocimiento más o menos igual, ¿no? Bueno, entonces la parte de la reunión, la parte de la asociación, como también visto desde fuera, ¿no? Como una posibilidad para ser identificadas como parte de un grupo, ¿sí? Que en otros términos, ¿no? Sería, pues, el barrio me respalda, ¿no? Digo, siendo así como un poco informales, ¿no? Soy parte de un colectivo y ese colectivo es legítimo. Y la legitimidad de ese colectivo, ¿sí? Proviene de la asociación. Y esa asociación, esa reunión, porque las asociaciones a veces se reúnen, pero también pensemos en reuniones como manifestaciones, ¿no? Veíamos en una de las láminas, una de las vertientes de la reunión es la manifestación, ¿no? La manifestación política, van con pancartas y dicen, bueno, es un reconocimiento de un colectivo que tiene demandas comunes, que tiene significados compartidos y que orienta su acción a través de una serie de ideologías o una ideología en común que les significa como pertenecientes a un grupo. Y claro, las personas, en esto del derecho de reunión, podemos pertenecer a distintos grupos y no todos los grupos tienen ese plano igualitario, ¿no? De ahí viene lo complejo y al mismo tiempo lo rico de la democracia, ¿no? Bueno, entonces, eso ha sido como la lucha de los derechos en lo colectivo, ¿no? Bueno, entonces, eso un primer abordaje, pero vamos ya a cuestiones más normativas en México, ¿no? Y tenemos distintos ejemplos históricos de reuniones, ya no nada más en este plano social, democrático, amplio, sino histórico y normativo, ¿no? Entonces, nuestro gran ejemplo, pues, de un derecho de reunión, que era una reunión desde luego clandestina, por eso decíamos, ¿no? O sea, siempre va a estar en tensión con los regímenes. Aquí era un régimen virreinal que, pues, obviamente no quería que hubiera independencia política. Entonces, aquí hubo una serie de reuniones clandestinas, ¿sí? Que tenían por objeto, pues, constituir un nuevo sujeto político, ¿no? Una comunidad política distinta, con su propia tradición y reglas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la reunión, pues, de la conspiración, ¿no? Y hay a lo largo de la historia distintas reuniones con este componente político que igualmente han sido o reprimidas o, ¿cómo se llama? O disueltas, ¿no? Ya ahorita vamos a ir viendo más con relación a esto,
Pero vamos con el marco constitucional, ¿no? El reconocimiento a la libertad de reunión y de asociación en nuestro país está en la Constitución de 1857, que en su artículo 9, y como vemos en la lámina, señalaba, se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Esa es una característica. Pero solamente los ciudadanos de la República lo pueden hacer para tomar parte en los asuntos políticos del país. Una restricción similar, recordarán, al derecho de petición. Los derechos políticos están restringidos a los ciudadanas y ciudadanos de la República. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar, ¿sí? Ahorita vemos cómo eso ha fundamentado, ha posibilitado el ejercicio de derechos no necesariamente democráticos, ¿sí? Aquí el correlato de mañana vamos a ver restricciones, ¿no? Y cómo cuando hay restricciones legítimas e ilegítimas, como lo que decía de las emergencias por sanidad, ¿no? La cuestión del COVID. Pero cómo esto también posibilita, ¿no? El ejercicio de la represión. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar y ahí vamos a encontrar conflicto, ¿no? Propiamente, y lo abordaré nada más como una cosa de esto de visibilizar la pertenencia a un colectivo al que le habían sido negados derechos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Bueno, pero antes que eso, sigamos con el marco normativo, ¿no? Para que el plano histórico pues vaya más o menos con una línea cronológica, pues que no vaya dando yo saltos cuánticos en el tiempo, ¿no? O sea, que nunca se sabe para dónde vas a brincar, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución de Cádiz de 1812 ya, y lo vimos también para el derecho de petición, ¿no? Ya tenía algunas importancia en este sentido, pero en realidad es hasta 1857 cuando se reconoce el derecho de reunión y de asociación, porque antes o se omitía o se prohibía, ¿no? Durante la vida independiente de México, la libertad de reunión no se garantizó, sino hasta el Acta Constitutiva y Reforma de 1847, solo como uno de los derechos de las y los ciudadanos para reunirse y discutir los negocios públicos, ¿no? La Constitución de 1857 también establece la libertad de reunión en forma más amplia. Por primera vez en nuestra historia constitucional consagra la libertad de asociación, ¿no? Cuyos términos corresponden al primer párrafo del artículo 9 de la Constitución. El reconocimiento de un derecho de estas características se presentó en un sentido netamente liberal y moderno, ¿sí? Con la problemática que ya vimos. Pero sobre esta base político, constitucional y filosófica, el Congreso Constituyente de 1917 no hizo sino ratificar el precepto aprobado de aquel texto constitucional, ¿sí? Respetó la redacción y el numeral a que se le asignó al mismo artículo 9 y solo se le agregó que, y ya lo vimos, ¿no? En su momento, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se refieren injurias contra esta, ni si hiciera uso de violencia o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que desee, ¿sí? Entonces, otra vez, una asamblea o reunión para hacer una petición o protesta por algún acto. Esto es lo que da la posibilidad de manifestarse. Aquí la cosa no es nada más la posibilidad de manifestarse, sino, como ya dije, la respuesta. Y las respuestas a estas manifestaciones han sido diversas y han supuesto, digamos, el ejercicio de la autoridad, del poder de determinadas formas, ¿no? Bueno, entonces, el texto aprobado, pues, por el constituyente del 17 ha permanecido hasta nuestros días sin reformas, ¿no? Es así como el derecho de asociación y de reunión ha estado indisolublemente unido a la tradición constitucional mexicana. Sin embargo, el derecho que mayor polémica y debate ha merecido es el de reunión, ¿no? Sobre todo si se refiere a las restricciones o excepciones que se establecen para su ejercicio. Mañana vamos a ver unas que son interesantes, ¿no?
que eran tanto individuales como colectivas, pero estaba un tipo penal que estuvo detrás, fíjense, del movimiento del 68, que pedía la derogación de este delito, que así se consideraba, de disolución social, ¿no? Pero que tenía de suyo una esfera que trataba, digamos, de limitar el derecho de asociación, ¿no? Entonces, el debate se encuentra en el punto de hasta dónde una marcha, una movilización social, está en los márgenes permitidos por la ley. Aunque el mismo artículo pareciera que establece estos márgenes, ¿no? Que cuando una reunión de ciudadanos no haga uso de la violencia en su petición o protestas ante alguna acto de autoridad, ni tampoco se profieran injurias, lo cierto es que en la práctica la línea siempre está sujeta a interpretación y debate en cuanto a la necesidad o no de reglamentarlo. ¿Sí? Hay quienes siempre propugnan, pero no, es que tienen que reglamentar las marchas, tienen que prohibirlas, tienen que limitarlas, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? El derecho de reunión o los derechos de reunión y de asociación en la Constitución establecen que solo los ciudadanos pueden participar y ejercer tal derecho en materia política, exceptuando desde luego a las y los extranjeros a quienes les está prohibido. Más allá de remembrar que la asociación política es concedida a ciudadanos, hombres y mujeres que hayan cumplido los 18 años, que tengan modo honesto de vivir, la evolución democrática mexicana bien se puede analizar desde la perspectiva de cómo la ciudadanía ha ejercido o no estos derechos de asociación y reunión. ¿Sí? Entonces, en lo relativo a la reunión, hablando de la Constitución, Venustiano Carranza en su momento intentó ponerle limitaciones al proponer al Congreso Constituyente del 17 la posibilidad de que si alguna reunión hubiera sido convocada con algún objeto ilícito, la autoridad inmediatamente podría disolverla, ¿sí? La propuesta lo que planteaba y lo que decía Carranza era lo siguiente, ¿no? Esto es textual. Cuando en ella se cometieren desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenaza de cometer atentados que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundamentalmente temor o alarma a los habitantes, o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o alguno o varios particulares, si la persona que preside la reunión o las que de ella forman parte no redujeran al orden al responsable o lo expulsaran inmediatamente, o cuando se hubiere en ella individuos armados, si requeridos por la autoridad no dejaren las armas o no se ausentaran de la reunión. En su momento, esta idea generó discusión y el constituyente la rechazó, pero la inquietud sigue estando pendiente, lo sabemos, ¿no? La pregunta es hasta qué punto el Estado puede hacer uso de la fuerza de la que está autorizado ante manifestaciones que recurren a la violencia, habrá que definirla, causan daño a la propiedad ajena o afectan derechos de terceros. Eso lo vemos siempre, en cada manifestación, ¿no? Cada marcha que existe, cabe la posibilidad de que haya o no violencia, ¿no? Pero no son el único tipo de reuniones que en todo caso pueden estar sujetas a esto ni a la reglamentación, ¿no? Porque ya decía, pues hay reuniones lúdicas, ¿no? Y el ejemplo clarísimo de esto, en donde hay violencia, ¿no? No que sea necesaria la violencia, pero que hay siempre no solo es potencial, normalmente existe en los partidos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, pero puede ser en otro tipo de reuniones análogas, ¿no? Pero ahí pasa lo mismo, ¿no? Hay una tensión con relación a cuál debe ser el papel del Estado a la hora de cuidar, ¿no? A la hora de ejercer la fuerza y desde luego la legitimidad de la misma no es que esté en controversia, sino cómo logramos el equilibrio entre la finalidad misma de esa reunión, que sería lúdica, ya dije, deportiva, de celebración, y la violencia, ¿no? Bueno, ya vamos a acabar, ¿eh? Una vez entonces aprobado el artículo 9 y vigente en su redacción y espíritu en el siglo XX, iniciada la segunda década del XXI, pues los problemas desde una perspectiva sociojurídica, que siempre es la que a mí me gusta, ¿no? Han estado en leyes secundarias o reglamentos o en la legitimidad que se le da, como decía, a los grupos que conforman el mosaico social, ¿no? Es decir, al reconocimiento que se le da o se le deja de dar a quienes pertenecen a esos conglomerados, ¿no? A esos grupos, ¿sí? Bueno, desde el plano de vista normativo,
durante la Segunda Guerra Mundial estaba este polémico delito, que mañana me voy a referir con más detalle a él, de disolución social, ¿sí? El Estado mexicano con este proceso sentenció a ciudadanas y ciudadanos que en esencia luchaban por la democratización del país y no en contra de esta, ¿no? Se vinculó a procesos, se encarceló a personas como Siqueiros, se encarceló a José Revueltas, bueno, al ahora titular de la UIF, Pablo Gómez, le pusieron ese disolución social, ¿no? Inclusive decía buena parte del movimiento de 68, hablando de respuestas de las autoridades a asociaciones que solicitaban algo, en este caso, una de las muchas cosas que solicitaban o que se solicitaban por parte de quienes formaban parte del movimiento de 68, era la abrogación del delito de disolución social, ¿no? Que finalmente se derogó. Ya les decía, mañana nos referimos a esto, nos referimos al 68, ¿no? Hay un libro que cuenta bien toda la historia con relación a esto, las tensiones que hubo, que se llama Museo de la Memoria, publicado por el Colegio de México, y el autor es Ariel Rodríguez Curi, ¿no? Yo se los recomiendo mucho. Vamos a una última parte, ¿no? Que tiene que ver con esto, pero como preámbulo. El México autoritario, digamos, ¿no? Y cuando me refiero a autoritario, el México autoritario electoral, el que se constituyó a partir de 1929, si queremos poner una fecha, aunque es un proceso y por lo tanto podríamos decir, pues es un poco anterior, pero que cristaliza en el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? A la medida que va progresando, a medida que van avanzando los años, más que progresando, ¿no? Que se va consolidando el régimen autoritario electoral, y digo autoritario electoral porque había partido político, es más, había varios partidos políticos, había elecciones, las elecciones eran periódicas, se respetaba la periodicidad, ¿no? Eso sí, sobre todo a partir del 29, luego el asesinato de Obregón, la sublevación de la huertista que ya no tuvo éxito, ¿no? Y a partir de entonces, pues, la periodicidad, pero también la asociación y la reunión como vinculadas al régimen, ¿no? La política de masas, más allá del éxito que pudo tener en términos sociales, pues también significó una movilización desmovilizadora, ¿no? Porque la comunidad política en realidad se vinculaba directamente con el régimen, ¿no? O sea, si eras parte del partido, valga la redundancia, entonces obtenías algún beneficio social, fueran tierras, fuera el reconocimiento sindical, fueran cargos, ¿no? En la administración pública, etcétera, ¿no? En cualquiera de los sectores en los que el propio PRI, después llamado PRI, congregó a los grupos sociales, ¿no? Pero tuvo un efecto, insisto, desmovilizador, porque entonces no era una movilización de protesta, ¿no? Era un derecho de reunión, pero que involucraba al propio orden, al propio régimen, ¿no? Y que lo legitimaba inclusive, ¿no? Esto, en la época del desarrollo estabilizador, funcionó bien, digamos, ¿no? O sea, había más o menos un control y había una cierta, ¿no? Que no era tampoco tan automática, ¿no? Una cierta simbiosis entre buenos sectores, buena parte de los sectores sociales y el régimen. Y digo esto porque pues hubo otros movimientos, ¿no? Derechos de asociación y de reunión, de los ferrocarrileros, de médicos, que fueron reprimidos. Esa fue la constante, ahí me quiero quedar, ¿no? Porque cuando hablamos de democracia y de reunión y de asociación en sus distintas manifestaciones es qué tanta legitimidad tienen para el poder, pero también para la ciudadanía, a eso vamos mañana, distintas formas de asociación y de reunión. ¿Qué tanto pueden reunirse? ¿Qué tanto es legítimo? ¿Qué tanto se considera que está bien que se reúnan y los porqués? Y qué tanto se les deja de reconocer legitimidad en esos porqués. Obviamente de jure también, ¿no? O sea, de derecho, que tanto el derecho les permite, pero en todo caso, en los lindes, en las reuniones que no son necesariamente normativas, ¿no? Que no están forzosamente, ¿cómo se dice? Dentro de los límites de lo legal, ¿no? Sino que se mueven un poquito porque tienen finalidades políticas, ahí cuál es la respuesta, ¿sí?
Por eso hablé de Macron y voy a hablar del 68 y voy a hablar de otras figuras jurídicas, ¿no? Pero bueno, ahorita me detengo aquí y pues les cedo a ustedes el micrófono o el chat por si hubiera alguna, ay, estoy avanzando además, alguna pregunta o comentario con relación a lo que hablé el día de hoy. La violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en el régimen talibán. Claro, y ahí no podemos considerar que se trata de democracia. Digo, es obvia y evidentemente un régimen antidemocrático, ¿no? Algunas de las cosas, justamente, yo no defendería ni defenderé la invasión norteamericana, ni ahí ni a ningún lado, pero lo que sí se consiguió en todo caso, pues fue un cierto respeto a derechos de mujeres, ¿no? Que ahora los han perdido, lastimosamente, ¿no? Ya podían ir a las escuelas, ¿no? Había escuelas de mujeres, ¿no? Pero fíjense, antes del régimen talibán, en Afganistán no estaban tan reprimidas, digamos, ¿no? O sea, Kabul y estas ciudades tenían un cierto cosmopolitismo. Entonces, estos cambios sí generan el dejar de reconocerles legitimidad a ciertos miembros de comunidades específicas, ¿no? Bueno, si no hubiera preguntas, comentarios, yo les agradezco por su participación, por su asistencia, deseándoles una feliz mañana de lunes. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Igual. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego. Entiendo como que aquí estaba. Adiós, adiós. Gracias.